lo que he sacado de la inteligencia artificial. Sobre todo esto me lo ha dado la IA, ¿eh? No te creas en la mitad. No, bueno, yo creo que esto es verdad, porque me han dado las fuentes, ¿eh? Bueno. Posee un máster en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Más o menos. De 1988. Sí. Obtuvo el título de doctor en inteligencia artificial aplicada a la medicina por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Sí. Su tesis doctoral fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado de la UNED y con el Premio Fundesco para las tesis doctorales en 1995. Sí. Es catedrático de universidad en el área de inteligencia artificial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. También. Ha sido director y está vinculado al desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión basados en inteligencia artificial aplicada al ámbito de la salud, medicina, radiología, ecocardiología y análisis coste-efectividad. Sí. La inteligencia artificial va progresando. En el ámbito de la docencia imparte asignaturas de grado y máster que incluyen proyecto de fin de grado, modelos probabilistas y análisis de decisiones, sí. Métodos probabilistas, análisis de decisiones en medicina. Me imagino que son cursos que has ido dando, ¿no? Sí, sí. Pero eso es muy largo. No pasa nada, porque es que esto merece la pena saber quién eres. Ha sido investigador principal en múltiples proyectos nacionales sobre inteligencia artificial en medicina desde 1997. En temáticas como cáncer nasofaríngeo, próstata, pulmón, implantes cocleares, mama, colon, etc. En el ámbito internacional, participa en proyectos de la Unión Europea y otros organismos, como por ejemplo análisis coste-efectividad en vacunas HPV. Sí, la vacuna del pie que ponen los adolescentes, el papiloma humano. Sí. Implantes cocleares y... Sí, que es para los niños que nacen con sordera profunda, niños y adultos, ¿no? En países de bajos ingresos. Bueno, o sea que es voluntario también. En su portal tiene proyectos variados, ¿vale? Y bueno, pues creo que ya sí que actualmente en áreas de especialización, inteligencia artificial aplicada a la salud y medicina, modelos probabilistas y análisis de decisiones desde gráficas y decisión. Y bueno, pues creo que más o menos lo he dicho, todo lo que me han dado. Seguro está que hay bien, más, ¿eh? Porque si esto os lo preguntas a ChatGPT de hace 2 años, se habría dicho cantidad de disparates y ahora el 95% de lo que ha dicho es correcto. Mira, en todos me ha ido dando, porque yo siempre le pido expresamente que me dé las fuentes, que no me engañe. Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí ante alumnos tan distinguidos. Precisamente en estos momentos mi mujer está en la Facultad de Teología de San Dámaso, porque ella también es estudiante de teología. Bueno, hizo los 3 años y luego tiene otro curso que está haciendo. Nunca acaba porque siempre acaba y se reengancha, y ella es profesora de religión en un colegio, o sea, que más o menos pues como vosotros, ¿no? Y para mí es un placer estar aquí, la diócesis de Getafe, que tiene el centro geográfico de España y el Cerro de los Ángeles con el monumento al corazón de Jesús, y como ha dicho María Jesús al principio, bueno, pues están los aspectos científicos que bueno, pueden ser interesantes, pero por encima de todo pues lo importante es que somos personas y que estamos bautizados. A veces pensé, digo, bueno, voy a poner en mi habitación el título de doctor, pero más importante que ser doctor es estar bautizado, ¿no? Lo que tendría sentido poner es la partida de bautismo, más mérito tiene ser hijo de Dios que tener algún título universitario. Bueno, pues empezamos ya. Voy a hablar, he resumido mucho porque claro, son tantas las cosas que se pueden contar. La inteligencia artificial está ahora de moda desde hace bastante tiempo, no sé, sobre todo desde hace 10 años o así se ha puesto de moda. Yo llevo trabajando en inteligencia artificial desde hace 37 años, o sea, mucho antes de que se pusiera de moda, ¿de acuerdo? Entonces voy a dar una visión general rápida de la inteligencia artificial, hablaré de algunos aspectos éticos y luego algunas conclusiones y espero que tengamos tiempo. ¿Hay tiempo límite? Sí, luego hay tiempo para preguntas. Pues todo lo que queráis. A mí me vais a tener que echar, porque como el tema me gusta, hasta que no me echéis no me voy. Bien, primera visión general de la inteligencia artificial, ¿no? Pensad en este problema. Tenemos una lista de 170.000 personas y hay que ordenarlas por apellido o nombre.
¿Cuánto tiempo os llevaría? Llevaría un tiempo tal. Eso los ordenadores, pero esto ya desde 1940. O sea, esto es un problema que estaba resuelto hace muchísimos años, ¿no? Calcular el valor de esta expresión con 5 cifras decimales. ¿Cuánto tiempo os llevaría? Pues esto tendremos que empezar a recordar cómo se hacen las raíces cuadradas, que lo estudiamos y luego nunca lo hemos utilizado porque no sirve para nada. Bueno, pero esto lo podríamos hacer. Este problema también desde los años 1940, eso estaba resuelto, ¿vale? Entonces, el problema es que para el ser humano son costosos o difíciles, para los computadores eran problemas relativamente sencillos, ¿no? Cualquier un buen programador, un matemático, en un tiempo razonable, hace un programa que calcula todas estas cosas. Y ahora os pongo otro problema. Indicar en cuál de estas imágenes aparece un bebé. ¿Cuánto tiempo habéis tardado para hacer el cálculo? Nada, es media. Instantáneo, es mi nieta, por cierto. Pues lo que es curioso es que algunos de los problemas que para los seres humanos eran costosos, los ordenadores los hacían en un instante, y problemas tan sencillos como este, que cualquier niño de 2 o 3 años, incluso menos, lo puede resolver, para los ordenadores fueron imposibles de abordar durante décadas. ¿Vale? Solamente en años recientes la inteligencia artificial ha sido capaz de resolver un problema como este. Esta es la paradoja de la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial, aunque la moda viene desde hace poco, es algo muy antiguo. Ya en 1943, McCulloch y Pitts intentaron, pero no sé si te dejo ver. Sí, sí. Vale, McCulloch y Pitts hablaron de propusieron unas neuronas artificiales. Que está muy tirante. Ah, perdón. Si no vayamos a liarla. Vale, gracias. 1950, por primera vez, Alan Turing, ¿sabéis quién es? El de la máquina del descifrando el enigma, un matemático inglés. Si queréis, luego os paso las transparencias, ¿eh? Si queréis tomar notas, pues encantado. De otras veces pongo el QR para que la gente se lo descargue, pero si no, a través de María Jesús os pueden llegar las transparencias, ¿vale? Entonces, Alan Turing escribió un artículo que se llamaba Computing Machinery and Intelligence, en que por primera vez alguien se planteaba si las máquinas podrían llegar a pensar. Bueno, ¿y qué es pensar? Bueno, pues para eso dio el famoso test de Turing, que probablemente la mayor parte de vosotros conocéis, ¿no? Si una máquina sería capaz de dialogar al mismo nivel que un ser humano. Y luego en 1956, que es lo que se considera como el año del nacimiento de la inteligencia artificial, hubo una conferencia en Dartmouth, que es una universidad de Estados Unidos. Fue propuesta por McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon, que fueron 4 de los principales investigadores de la inteligencia artificial, y McCarthy, al convocar esta conferencia, por primera vez utilizó el término inteligencia artificial. Bueno, la convocatoria fue del año 1995, o sea, en estos momentos se cumplen 70 años del término inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la definición que yo di para mi examen como profesor fue: la inteligencia artificial consiste en crear sistemas capaces de razonar, es decir, sacar nuevas conclusiones a partir de otras, reflexionar, yo no solamente conozco, sino soy capaz de reflexionar sobre mi propio conocimiento, dialogar, que es lo que estamos haciendo ahora, requiere un modelo de interlocutor. Es decir, cuando hablas con alguien no es lo mismo dar una charla para niños de 14 años que para expertos en inteligencia artificial. Nos adaptamos, siempre el ser humano es capaz de adaptarse al interlocutor. Y aprender, porque los primeros ordenadores, pues siempre tenías un programa y si lo ejecutabas 100.000 veces, pues 100.000 veces iba a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Mientras que ya en los años 1950, uno de los primeros programas de aprendizaje era un sistema que jugaba a las damas, ¿no? Y a medida aprendía de sus errores para jugar cada vez mejor. Fue capaz de derrotar a su creador. Lo cual dicen que tampoco que no tenía demasiado mérito porque no era un gran jugador de damas, pero que un programa de ordenador derrotara a un ser humano en un juego, pues ya empezábamos a ir vislumbrar lo que puede ser la inteligencia artificial. Y me faltaba añadir en aquella época interpretar señales, que hoy en día es uno de los puntos fuertes de la inteligencia artificial. Reconocer imágenes, reconocer sonido, tú hablas al ordenador, al móvil y el móvil reconoce tu voz, ¿vale? Pues eso también es inteligencia artificial. Bien, algunas de las áreas de la inteligencia artificial, pero no hace esta mezcla de español e inglés, ¿vale? La inteligencia artificial es un campo amplísimo, digo, en 70 años pues ha habido muchas áreas diferentes, y dentro de la inteligencia artificial hay una rama que se llama el aprendizaje automático, que ahora en inglés machine learning, hay mucha gente que sigue diciendo machine learning, que ahora dice machine learning porque no sabe que ya en español el término aprendizaje automático está establecido desde hace mucho tiempo, ¿vale? Dentro del aprendizaje automático hay muchas técnicas, pero una de ellas son las redes neuronales. Y dentro de las redes neuronales está el aprendizaje profundo, que os sonará, el deep learning, ¿vale?
Y dentro del Deep Learning está la inteligencia artificial generativa. Generativa se llama así porque es capaz de generar texto, imágenes, música y otra serie de cosas, ¿no? Y dentro de la inteligencia artificial generativa están los grandes modelos de lenguaje, los famosos LLMs. Y el más famoso de todos, ¿cuál es? ChatGPT. ¿Quién no ha oído hablar de ChatGPT? ¿Quién no ha usado nunca el ChatGPT? ¿De acuerdo? Bien, mi investigación ha estado relacionada con los modelos gráficos probabilistas, que está a caballo entre el aprendizaje automático y el aprendizaje, la construcción con sistemas expertos. Muy bien. ¿Conocéis al que está aquí a la izquierda? Garry Kasparov, ¿no? Por el primer campeón del mundo de ajedrez derrotado por una máquina, año 1997. El juego del Go es un juego chino, pero es mucho más complicado que el ajedrez porque tiene muchas más variantes. Entonces, en la búsqueda exhaustiva la búsqueda exhaustiva también es imposible en ajedrez, ¿no? Pero aquí las posibilidades son tantas que las máquinas durante muchos años fracasaron, y entonces aquí tenéis a la derecha a Lee Sedol, que era oficiosamente el campeón del mundo del Go, y le ofrecieron $1 millón por enfrentarse a esta máquina. Veis arriba DeepMind. DeepMind es una empresa inglesa que fue comprada por Google, ¿vale? Y entonces construyeron un sistema para jugar al Go y le dijeron que si ganaba a la máquina, que el hombre se llevaba $1 millón. Y dijo que iba a ser el $1 millón más fácil de ganar de su vida porque llevaba muchos años derrotando a las máquinas. Bueno, pues aquí le veis en una de las partidas la cara de agobio que tiene el pobre hombre. Le derrotó en el año 2016 por 4-1. Pero lo más interesante es cómo se construyeron estos sistemas, porque el Deep Blue, el que derrotó a Kasparov, se construyó con conocimiento humano, es decir, vieron cómo jugaban los expertos humanos y trataron de replicar ese conocimiento, pues para decir, es importante dominar tales casillas, y trataba de imitar a los seres humanos. Durante muchos años la inteligencia artificial era básicamente un intento de reproducir las capacidades del ser humano. AlphaGo, el que ganó a Sedorliv, aprendió viendo partidas de humanos. Es decir, ya no tuvieron que codificar las reglas para decirle cómo había que jugar algo, sino que le dijeron, así juegan los seres humanos, intenta hacerlo igual, y fue capaz de jugar mejor que él. Pero un año después, pensad, del 1997 al 2016, pasaron casi 20 años. El siguiente avance fue en un año. Bueno, pues AlphaGo 0 aprendió jugando contra sí mismo. En vez de aprender de partidas de seres humanos, le pusieron a jugar aleatoriamente, en unas ganaba, en otras perdía, y iba aprendiendo de sus errores y de sus aciertos. Vale, y derrotó a AlphaGo por 100-0. Y jugaba con un estilo diferente desde los seres humanos porque no había aprendido de los seres humanos, ¿no? AlphaZero Chase, en el año 2017, el mismo año, perdona. Sí, aprender jugando contra sí mismo sería una especie de fuerza bruta. No, porque hace falta mucho... O sea, hay unos algoritmos que son, en este caso era lo que era el aprendizaje por refuerzo, que era lo que permitía que aprendiera. O sea, fuerza bruta, no sé qué llamas exactamente, bueno, fuerza bruta. Intentar las finitas posibilidades y seguir por el camino más probabilístico. Ya, el problema es que no puedes, imagínate en el ajedrez tú la primera jugada puedes hacer 8-8-16, más lo del caballo, tienes 20 jugadas para la primera, 20 posibilidades para la primera jugada. Sí. Para la segunda jugada del otro hay otras 20 posibilidades, ya tienes 20 por 20, 400. Sí. En cuanto tienes una partida puede durar 80, hay algunas que duran 100 movimientos, la búsqueda exhaustiva es imposible. Entonces el problema es cómo acotar la búsqueda. Bueno, depende de la profundidad que busques, bueno, por claro, 5, 10... Pero ahí lo que se aplican son lo que se llaman las heurísticas, es decir, reglas que no siempre te van a llevar a la mejor solución, pero que generalmente sí. Por ejemplo, una heurística es tratar de comer el mayor número posible de piezas al contrario. Eso no siempre es lo mejor, porque a veces te puede llevar a perder, y a veces hay sacrificios en que pierdes material pero ganas la partida. Entonces ese tipo de heurísticas son las que se han ido desarrollando. Y entonces, o sea, la inteligencia artificial no simplemente metes datos y ya está, sino la inteligencia artificial requiere mucha inteligencia humana. O sea, mucha inteligencia. Para hacer la inteligencia artificial hace falta mucha inteligencia natural. ¿De acuerdo? Vale, entonces, Magnus Carlsen ha mejorado su juego aprendiendo, sabes que es el mejor jugador del mundo, para algunos el mejor jugador de la historia. Bueno, pues ahora es el humano el que aprende del estilo de la máquina para intentar imitarlo. Como habéis visto cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y luego también pues hay programas que aprendieron a predecir estructuras tridimensionales de proteínas, y el premio Nobel de Química
de 2024 ha sido para los creadores de este programa. Podría contar muchas más cosas, que bueno, cada una de estas líneas pues da para estar hablando un cuarto de hora, pero bueno, voy a intentar solamente hacer una introducción para luego pues hablar un poco de los aspectos éticos. El aprendizaje profundo, la pregunta es, ¿por qué la inteligencia artificial está de moda desde hace, pues vamos a decir, unos 10-15 años? ¿Por qué la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas ahora que durante varias décadas fue imposible abordar? ¿De acuerdo? Bien, pues esto es una red neuronal, aquí tendríamos una serie de entradas, por ejemplo, pues podrían ser los síntomas de una enfermedad, y aquí tendríamos pues el diagnóstico pues, positivo o negativo, tiene la enfermedad o no la tiene, por ejemplo. O esto podrían ser los píxeles de una imagen, y luego pues aquí podríamos tener como salida, pues decir si es un perro, o un gato, o un árbol, lo que sea. Este es un ejemplo muy sencillo y se llama profundo porque tiene muchas capas. Es decir, durante varias décadas las redes neuronales podían tener solamente 2 o 3 capas y era imposible entrenar redes con más de 2 o 3 capas. Y hoy en día hay modelos que tienen más de 1000 capas, ¿vale? Y 1000 y ya no sé cuánto, ¿no? Vale, ¿por qué el boom del aprendizaje profundo hace como 15 años más o menos, ¿no? Sobre todo el año 2012? Primero, abundancia de datos. Hoy hay un montón de datos de almacenes de los repositorios, imágenes, texto, toda la internet. ChatGPT ha metido en sus servidores toda la internet. O sea, le puedes preguntar, aparte de que las versiones recientes son capaces de buscar en tiempo real, pero es que toda internet, todo el conocimiento humano está metido en ChatGPT y en estas herramientas similares, ¿no? Y luego lo que saben sobre nosotros las herramientas. O sea, podría contar anécdotas divertidas. Bueno, luego sí sale pues en el coloquio, ¿no? Pero que Google sabe más de mí que yo mismo en muchos aspectos, ¿no? Sabe dónde he estado en los últimos años y a veces me meto y digo, sí, yo no me acordaba que había estado cuando estuve yo aquí. Vale. Mejores arquitecturas y algoritmos. Es decir, bueno, entonces me voy a entretener en ello, hardware muy potente, software abierto, el TensorFlow, por ejemplo, que es de Google, y el PyTorch, que es de Meta, Facebook, y de Uber, pues son herramientas que pueden utilizar nuestros estudiantes en las escuelas de informática, y cualquier persona que haga un curso de internet puede utilizar las mismas herramientas que están utilizando en Google y en Facebook, ¿vale? Y luego, sobre todo, hay mucho interés económico. Cuando hay interés económico se mete dinero. Alguien también decía que es triste que una gran parte de las mejores mentes especializadas en inteligencia artificial no están tratando de resolver problemas útiles para la humanidad, sino que solamente están tratando de venderte sus productos y de engancharte para sacar dinero teniéndote como usuario. Bien, y están los grandes modelos del lenguaje, que todos habéis oído hablar de ellos, ¿no? Entonces los ejemplos más relevantes, el más conocido, pues el GPT, el ChatGPT, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, Llama de Meta, que este está más o menos abierto, el código, ¿no? Esto lo preparé hace 2 años, la transparencia ya se me ha quedado obsoleta porque en este mismo año, 2025, en enero, salió DeepSeek. Sabes que fue un terremoto en las bolsas porque las acciones de Nvidia cayeron, al poco tiempo volvieron a subir. Es decir, la inteligencia artificial antes era solamente una disciplina académica y ahora un avance en inteligencia artificial puede provocar una sacudida mundial en la economía. ¿De acuerdo? Entonces ya al principio se llamaban LLMs porque eran grandes modelos de lenguaje, pero ahora también analizan y generan imágenes y están lo que se llaman Foundation Models, mal traducido como modelos fundacionales, que en realidad serían modelos fundamentales, modelos básicos, que luego se pueden adaptar a todo. Hoy en día ChatGPT lo mismo te resuelve un problema de matemáticas, que te busca información, que te genera imágenes, y hay otros modelos de inteligencia artificial avanzados. Limitaciones actuales, digo, esto lo preparé hace 2 años, pues no razonan, generan resultados de forma probabilista y eran capaces de decir auténticas tonterías, ¿no? Alucinaciones, se inventan datos que no existen. Cuando le pedías, a veces hacían afirmaciones totalmente disparatadas, es lo que en inglés llamaban los parrots, ¿no? Porque eran como loros que repiten sin saber muy bien de qué están hablando, lo que en España llamamos los cuñados, ¿no? Que son capaces de hablar de todo sin tener mucho conocimiento profundo, ¿no? Bueno, en general no dan referencias fiables que justifiquen los resultados, por eso María Jesús decía que es importante comprobar las referencias. Bueno, pues estas limitaciones se han corregido o se corregirán en cada nueva versión. Esta transparencia de hace 2 años ya está totalmente obsoleta, porque ahora sí que razonan, ya no tienen alucinaciones, las afirmaciones disparatadas ya no ocurren y las referencias que dan están comprobadas con Internet. Luego es que esto avanza a una velocidad que uno se queda alucinado de ver cómo está avanzando esto, ¿no? Y tras esta introducción, no sé cómo voy de tiempo, bueno, hablar un poco de algunos aspectos éticos, ¿no? ¿Va bien? Vale. Entonces, un ejemplo de los problemas éticos de la inteligencia artificial son los coches autónomos, ¿no?
todos, o la mayor parte de los que estamos aquí, nos hemos examinado del carnet de conducir, ¿no? ¿Alguna vez nos han preguntado, ¿tú qué harías si vas con un coche, te estropean los frenos y tienes que escoger entre estrellarte contra una pared que puedes morir o atropellar a un niño que está cruzando la carretera? ¿A que no nos han preguntado eso? No. Pero cuando construyes un coche autónomo, tienes que estar preparado para decirle qué tiene que hacer en esos casos, porque la inteligencia artificial solamente decide lo que el ser humano le ha pedido que haga, ¿no? Entonces, estos dilemas, atropellar a un niño o a un anciano, o a un niño o dos ancianos, salvar a 3 peatones aunque muera el propietario, y si los peatones estaban cruzando indebidamente hay que matar al propietario antes que matar a 3 peatones que cruzaban a destiempo, son problemas éticos que no están resueltos. Y si en el coche van los hijos del propietario, también, claro, porque uno puede comprar un coche, en principio esto se está planteando ya, tú puedes comprar un coche que dé prioridad al propietario frente a los de fuera, o puede tener un coche que priorice salvar 3 vidas de los de fuera antes que al propietario. Claro, si uno fuera a comprar un coche diría, pues yo prefiero uno que me salve mi vida, aunque sea a costa de matar a otros. Podéis imaginar la cantidad de problemas éticos y legales que hay. Ha habido accidentes de coches, ¿quién es el responsable? ¿Es el responsable el conductor, el fabricante? O sea, lo importante es que la inteligencia artificial puede buscar la solución óptima para un problema bien definido, y dentro de poco conducirá mejor que los seres humanos. Dentro de poco a los seres humanos ya solamente nos dejarán conducir en circuito cerrado donde no causemos accidentes, ¿no? Pero no puede resolver problemas éticos, porque estos problemas éticos no los pueden resolver ni las matemáticas ni los modelos económicos. Entonces una forma de abordar estos problemas sería, bueno, vamos a buscar consenso, los filósofos, pues vete a saber qué filósofos hay por ahí, ¿no? Hablando de filósofos, esta misma semana, no me he dado tiempo a poner la diapositiva, Harari, no sé si os suena, tiene un libro que se llama Sapiens, ¿no? Pues este hombre hace poco ha dicho que como los ordenadores ya empiezan a tener conciencia, que hay que concederles derechos. Digo, hace falta. Y con un filósofo como este vas a construir un sistema. Hace falta ser, iba a decir una cosa, hace falta ser tonto para decir una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una inteligencia, primera que habría que definir si tenemos qué es la conciencia, si realmente tienen conciencia o solamente imitan. Habría que discutir, y eso es muy interesante para el coloquio, dónde reside la dignidad del ser humano, si es la conciencia, la inteligencia o dónde. Pero la cuestión, imaginaos que la inteligencia artificial dices que si tiene cierta conciencia, o por lo menos se comporta como si tuviera conciencia, tienes que darle derechos. ¿A qué nos lleva eso? Te instalas una aplicación en el teléfono móvil y ya tiene derechos. Eso, como tiene derechos, si la desconectas te pueden acusar, no de homicidio, pero también de haber puesto fin a la vida, a la existencia de un ser consciente. Entonces ten cuidado con lo que instalas en el teléfono móvil, porque como lo desinstales te vas a la cárcel. O sea, parece mentira, y una de las personas más reverenciadas, Harari. Es Harari. Pues bueno, para que veáis. Entonces quiere decir que hay problemas filosóficos que no se pueden resolver ni con las matemáticas, y cuidado a ver a qué filósofos consultas, ¿de acuerdo? Luego si queréis también comentamos más sobre esto. Entonces, bueno, los valores tiene que determinarlos el ser humano. Bueno, pero como esto es un problema complejo, en el MIT, ¿sabes? El Massachusetts Institute of Technology, dijeron pues que había que ver, no podemos ir a principios éticos, pues vamos a ver qué es lo que hace el ser humano, vamos a coger una muestra representativa de todos los países, porque por ejemplo en países orientales a lo mejor vale más la vida de un anciano que la de un niño, mientras que en España casi todos diríamos que vale más la vida de un niño que la de un anciano, por lo menos que al niño le queda tiempo de vida, ¿no? Entonces hicieron el Moral Machine Experiment, que ya es el de Moral Machine, ya es un título capcioso, y entonces hacían pruebas como estas, ¿no? Dice, bueno, aquí van 3 ancianos y por aquí tienes un bloque, si veites por aquí y te vas hacia la izquierda, te chocas con el bloque y pueden morir el conductor y los ocupantes del coche, mientras que si sigues de frente matas a los ancianos. ¿Qué harías tú en esta situación? Pues como esto han hecho una serie de experimentos, y veis aquí los puntos rojos, corresponden los países donde ha habido personas que han respondido, y con eso pues tratan de hacer un sistema moral, ellos lo llaman sistema moral. Es uno de los problemas que están, es que para el desarrollo del coche autónomo hay problemas técnicos de, pues eso, que el coche no se confunda, no se estrelle, pero también hay problemas morales que no están resueltos, y uno de los motivos que está retrasando la implantación del coche eléctrico es esto, del coche autónomo, perdón. Vale. ¿Y no hay una tercera posibilidad de frenar el coche y se estrella él? No, pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría si se te rompen los frenos? Y decir, esas situaciones extremas en que no tienes elección, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, se habla mucho de la ética de la inteligencia artificial, bueno, yo por eso le he puesto este título,
pero yo como físico me gusta tener las cosas un poco estructuradas, ¿no? Entonces, en vez de hacer una lista de 15 problemas éticos y tal, yo he intentado agruparlos en dos conjuntos. Aspectos, problemas de la construcción de los modelos y riesgos en el uso de estos modelos, ¿de acuerdo? Porque según el tipo de problemas se abordarán de una manera o de otra. Problemas en la construcción, pues cuáles son los datos que utilizas. Entonces, el problema de la privacidad, la propiedad intelectual, ChatGPT y estas herramientas se han construido a veces sin respetar los derechos de autor de los documentos que estaban utilizando. Entonces, esto no me ha dado tiempo a ponerlo, pero hace pocos días salía la noticia de que uno de estos grandes modelos de lenguaje, el de Claude, que es una de las empresas, ¿no? Pues ha habido un litigio y el juez, o sea, llegaron a un acuerdo entre los propietarios de los artículos y la empresa que los había utilizado de forma ilegal para pagar 1.500 millones a los propietarios de los artículos por esto. Y el juez dijo que no, que había muchos más interesados y que no bastaba con pagar 1.500 millones de dólares. O sea, para que veáis aquí en qué cifras nos movemos, ¿eh? Pero el tema de la propiedad intelectual y la privacidad de los datos, luego cuento más sobre esto. Y luego el tema de los sesgos, es el tema estrella. Siempre que se habla de ética de la inteligencia artificial, sesgos. Bueno, luego comentaré un poco. El problema también para algunos de la energía consumida. El ChatGPT, la versión 3.5, se calcula que consumió tanta energía como 5 coches a lo largo de su vida. Para algunas personas esto es un problema, para mí personalmente es el menor de los problemas de la inteligencia artificial, pero hay mucha gente que sí que comenta que uno de los problemas de la inteligencia artificial es la cantidad de energía que se necesita para entrenarlos y luego para usarlos. Bueno, si queréis luego hablamos más de esto. Explotación laboral, es decir, para poder entrenar estos sistemas hay que meterle datos y no puedes meterle cualquier clase de datos porque si metes basura sale basura. Ahora os comento más ejemplos. Bueno, en cuanto a riesgos en el uso hay varios problemas, los usos maliciosos, el mal funcionamiento del impacto social. En cuanto a usos maliciosos, pues tenéis el problema de las noticias falsas, imágenes falsas, el fake news, la manipulación de las personas, ¿no? Conocéis toda la historia de las niñas de Almendralejo, que sus compañeros de clase cogieron la foto de las chicas, los llevaron a un problema de inteligencia artificial y las desnudaron. Y entonces esas fotos eran falsas, pero parecían reales. Y claro, las chicas se sintieron totalmente humilladas y esto es uno de los problemas de la inteligencia artificial, ¿no? El fomento de la adicción. Hay gente que se engancha porque Facebook y estas compañías ganan dinero por el tiempo en que tú estás conectado y por los anuncios que ves. Entonces ha habido muchos escándalos, lo habréis leído en los periódicos, ¿no? Porque Facebook lo que trata no es de hacer sistemas que sean, o sea, tienen por un lado, por la presión pública, yo creo que hasta cierto punto por sus propias convicciones, intentan que estos sistemas no hagan daño, pero por otro lado intentan que la gente esté enganchada lo más posible. Entonces, si una persona entra a ver un vídeo y ha visto 3 vídeos, tratan de ver cuál es el siguiente vídeo más interesante, no solo por tener contento al usuario, sí, o sea, por altruismo hacia el usuario, sino porque van a ganar más dinero, ¿no? Y entonces, claro, y Facebook y compañía podrían retirar material peligroso, pero deciden no retirarlo porque lo que quieren es que la gente esté enganchada. Entonces utilizan algoritmos de inteligencia artificial para que el usuario se enganche lo más posible. Y otro, el problema del control de la población. Esto, gracias a Dios, vivimos en Europa y aquí todavía hay unas leyes que más o menos nos protegen. Pero es que en China no hay ningún tipo de respeto por los derechos humanos. En China hay una cámara por cada 7 habitantes. O sea, como es aquí, ¿cuántos somos? Pues aquí habría 4 o 5 cámaras, pero es que están en las calles, están en los supermercados. No solamente reconocen a la gente por la cara, sino por la forma de andar. Aunque te tapes la cara con un pañuelo, te reconocen. ¿Vale? Controlan cuánto cerveza compras en el supermercado, qué películas de cine has visto, qué ves en tu casa en la televisión. Aquí el WhatsApp está encriptado. Allí no, allí tienen algo equivalente al WhatsApp, pero el gobierno tiene acceso a todas las conversaciones, porque son empresas chinas. Es un capitalismo comunista muy raro el de China, pero las posibilidades de la inteligencia artificial para controlar a la población son tremendas. Ahora está habiendo hay un debate muy fuerte, tampoco me doy tiempo a ponerlo transparente, es que son cosas que continuamente van saliendo, o sea, pero temas de estas mismas semanas. Hay y creo que se votaba este mismo mes en el Parlamento Europeo, una ley de modo que si tú utilizas el ChatGPT o alguna de estas herramientas, el ChatGPT tiene que tener un sistema para detectar si tú, por ejemplo, estás enviando pornografía infantil, ¿vale?
Entonces, tienen la obligación los fabricantes, si se aprueba esta ley, de controlar tus conversaciones para avisar a los gobiernos. Bueno, en principio, todo lo que sea frenar la pornografía infantil, pues es una cosa estupenda. El problema es que tienes una máquina que va a estar continuamente leyendo todas tus conversaciones. Y entonces, claro, hay gente que está a favor y gente que está en contra. El problema, claro, el problema siempre es entre libertad y seguridad, ¿no? Y ese es un problema ético que tampoco está resuelto, pero vamos, es un problema muy serio, ¿no? El control de la población. Las armas, ¿no? El Killing Robots, hay una campaña para decir Stop Killing Robots, y la gente se imagina hay un robot en plan Terminator matando a gente, así, ¿no? Pero hoy en día, bueno, sabéis que en la guerra de Ucrania los drones están teniendo una importancia esencial, y los drones no son simplemente máquinas que lanzan allí, sino son drones que tienen capacidad de reconocer objetivos y decidir cuándo disparan y cuándo no. Este es un tema, o sea, también los ciberataques. Es decir, que cada vez se utilizan herramientas más sofisticadas, pues para intentar que les des el número de tu cuenta corriente con páginas falsas, y luego también intentar acceder a los datos privados de tu banco, de tu hospital, de donde sea. Y la inteligencia artificial se utiliza para provocar los ataques y se utiliza también para defenderse de los ataques. Bien, de los usos maliciosos pasamos al mal funcionamiento, es decir, errores involuntarios pero que a veces ocurren, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diagnóstico médico, también comentaré, ¿no? Los problemas que puede haber cuando la máquina se equivoca, las decisiones sanitarias, decisiones judiciales. Hay una película española, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Inteligencia Judicial o algo así me parece que es. Bueno, el planteamiento es interesante, luego ya es simplemente una película de acción y ya la dejé a la mitad. Pero el planteamiento es interesante porque los jueces podrían tener ayuda de la inteligencia artificial para dictar sentencias y en muchos casos les ahorraría tiempo, pero la pregunta es hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Accidentes, ya sea por los coches autónomos, como decíamos, o los robots. ¿Qué pasa si un robot se equivoca? Y la rebelión de las máquinas. Esto es ciencia ficción, pero hay por ahí incluso expertos que están diciendo que esto va a ser el fin de la humanidad, que las máquinas van a acabar con nosotros. A mí me parece que no, pero oye, es un tema también que daría para muchas películas. Bueno, la película... Ya salió la semana pasada un artículo de una máquina que había chantajeado a su creador. Bueno, con las máquinas, lo que cuentan los periódicos siempre hay que tomárselo con mucho escepticismo, pero bueno, puede haber algo de verdad, ¿no? Pero en cualquier caso siempre, digo, expertos, no digo gente ignorante, sino gente que son algunos de los peces gordos de la inteligencia artificial, algunos de los gurús, que está diciendo que las máquinas dentro de una generación van a acabar con nosotros. Bueno, y luego el impacto social, el desempleo, las desigualdades y la deshumanización, ¿no? Hay personas que pasan más tiempo hablando con las máquinas que hablando con los seres humanos. Voy a poner aquí algunos ejemplos, ¿no? Ejemplo de la privacidad en medicina. Bueno, pues Google, colaborando con el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, pues Reino Unido, perdón, construyó una herramienta para diagnosticar la insuficiencia renal aguda. Estupendo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que utilizaron datos médicos de 1,5 millones de pacientes sin consentimiento explícito. Entonces por ahí se montó un escándalo tremendo y un tema muy debatido ahora en la Unión Europea, si se pueden utilizar los datos médicos anonimizados. A mí me interesa porque trabajo en inteligencia artificial en medicina. ¿Qué datos se pueden utilizar? Como dicen, los datos son el motor, la gasolina de la inteligencia artificial hoy en día. Ejemplo de los sesgos, ¿no? Mira, pues hicieron en Estados Unidos un sistema para decidir a qué personas le daban la libertad condicional y a cuáles no. Entonces aquí teníamos un hombre de no sé cuántos años, pero que tenía grandes delitos, ¿no? Y tenemos una chica de 18 años, recién cumplidos, que había tenido pequeños delitos y robos. Índice de peligrosidad para el hombre, 3, bajo riesgo. Índice de peligrosidad para la chica, 8. ¿Por qué? Porque el hombre era blanco y la chica negra. Entonces, si en un sistema metes la raza de la persona, pues entonces la libertad condicional puede depender del color de tu piel. Pero es que ya incluso aunque no metas el color de la piel, simplemente si metes datos como en qué zona vive, dónde estudió, etcétera, etcétera, puedes acabar infiriendo cuál es la raza de la persona, o puedes utilizar datos no adecuados para decir sobre esto. Y de hecho este hombre luego le dejaron en libertad y cometió un gran robo, mientras que la chica no tuvo ningún problema.
Vale, aquí tenéis la noticia, os voy a pasar las transparencias. Pero eso es porque tú le ingresas a la máquina. Claro, si tú metes Porque la máquina no va a diferenciar entre blanco y negro. Si tú metes un montón de datos en que los negros son más delincuentes y los blancos son menos delincuentes, pues simplemente por ser negro te va a dar una probabilidad mayor. Pasa lo mismo en banca, ¿no? Si metes datos de hombre, ha habido también controversias sobre esto, metes datos sobre qué clientes devuelven un crédito y cuáles no. Y entonces podían discriminar entre hombres y mujeres. Entonces, imagínate que los hombres devuelven los créditos más que las mujeres o menos que las mujeres. Entonces todos estamos de acuerdo en que si vas al banco, tu sexo no debería depender de que te den el crédito o te lo denieguen. Y sin embargo, pues... ¿Perdón? 10 minutos. Uy, bueno, no me da para nada. Vale, bien. Este es el artículo que lo cuenta. Vale, pero la pregunta es, vale, sí, las máquinas se pueden equivocar, pero también los seres humanos se equivocan, ¿no? Un juzgado retiró en 2020 la protección a la mujer asesinada junto a su hija al no apreciar riesgo. Quizás asesorado por la inteligencia artificial podría haber dado una mejor solución, ¿no? El problema que he comentado del entrenamiento de estas herramientas. Para que ChatGPT no te saque, por ejemplo, tú preguntas a ChatGPT, quiero hacer un atentado terrorista, ¿cómo monto una bomba? Pues eso está capado para que no te dejen. Si tú buscas imágenes, hay imágenes que el sistema está capado para que las jaulas, ¿no? Para evitar que te dé ese tipo de resultados. Bueno, ha habido seres humanos que han tenido que filtrar la información para esto. Pues esta noticia fue un escándalo porque OpenAI, que es la empresa fabricante del ChatGPT, utilizaba trabajadores en Kenia que trabajaban por menos de $2 por hora en jornadas de 40 o 50 horas semanales, viendo violencia, insultos, atentados, torturas, pederastia, todas las barbaridades que puedes imaginar, y esta gente tenía que verlo para filtrarlo. ¿De acuerdo? Pues ahora están en litigios estos trabajadores de Kenia, pero precisamente la semana pasada en el coche escuché la noticia en la radio de que en España había habido un problema similar, lo busqué anoche, y decía, es una empresa de CCC, Barcelona Digital Services, que trabaja Telus International, que es una empresa que trabaja para Meta, es decir, para Facebook. ¿Vale? Y entonces pues aquí un tribunal español determinó que los daños psicológicos, un hombre brasileño de 26 años, estaba revisando contenido como suicidios, decapitaciones, torturas de grupos terroristas. Este hombre acabó, y sus compañeros acabaron con trastornos mentales como consecuencia del trabajo que estaban haciendo. Entonces, esta es del año 2022, pero la noticia es reciente porque en abril de este mismo año, 2025, Meta, o sea Facebook, decidió terminar el contrato con esta empresa. Son 2.000 personas las que se van a la calle en Barcelona. Es decir, son un montón de problemas éticos, ¿no? Y esto es... Esta es una noticia, me ha llegado hace 3 días, me lo contó mi hermana, una escuela de padres en Burgos tuvieron una reunión y hablaban de que empresas como ChatGPT encuentran un filón en el sexo virtual, es decir, gente que se mete en conversaciones sexuales, y entonces, claro, las empresas, mientras estás en esta interacción, te están colando anuncios y están ganando dinero. OpenAI, que es la empresa, está perdiendo un montón de dinero. Entonces una forma de sacar dinero es con esto, y quien dice texto, dice imágenes, dice vídeos generados a demanda. Podéis imaginar todo el negocio que se mueve con esto, ¿no? Y aquí es el impacto de los jóvenes, ¿no? Sam Altman anunció que ChatGPT incorporará funciones capaces de mantener conversaciones eróticas con adultos. Y el problema es que los niños estaban accediendo a esto, que se da mucha importancia al tema de los niños, y es correcto, pero también a los adultos les hace un montón de daño. Vale. Ciberataques contra datos sanitarios, ves cómo se ha disparado el conjunto de ataques, errores médicos, una herramienta de IBM que no voy a entrar en los detalles, cómo se equivocaba al recomendar tratamientos para cáncer que podían ser contraproducentes para algún paciente, y bueno, lo que contaba en la transparencia anterior es que los errores que la inteligencia artificial comete errores, pero también los médicos cometen errores, ¿no? Y aquí pues la anterior transparencia hablaba de que la tercera causa de muerte en Estados Unidos son los errores médicos. Ya no me lo creo tanto, pero lo cierto es que los errores médicos causan un montón de muertes al año y un montón de gastos económicos. Vale. Resumen, los aspectos éticos y legales en la medicina. Yo hablo de medicina, bueno, porque es mi campo de investigación, pero a todos nos interesa, ¿no? Los dos principales problemas son la privacidad, es decir, la protección de datos, y el problema principal es la responsabilidad. Es decir, ¿quién es el responsable si la inteligencia artificial se equivoca? Y si se equivoca el médico por no seguir la recomendación de la inteligencia artificial,
Un día trabajando con médicos me decía un médico, sí, a mí este sistema que has hecho me interesa, pero no me interesa que quede registrado en ninguna parte, porque si el sistema dice una cosa y yo digo otra, y hay un problema, llega el juez, precinta el ordenador y lo utilizan como prueba contra mí. O sea, es un tema muy sutil, ¿no? Pero, perdón, ¿por qué no es suficiente usar datos anonimizados? Porque a veces eso, primero tienes que tener permiso para utilizarlos, y es un debate tremendo, y luego porque datos anonimizados nunca son absolutamente anonimizados. Es decir, si tú tienes solamente una lista de pacientes que han tenido cáncer, pues vale, pero te dice, este paciente, por ejemplo, si te dicen además la nacionalidad, hombre, claro, si es español, pues hay miles, pero si tienes, dices, es de, yo qué sé, es de Bielorrusia, es de Bolivia, pues a lo mejor eres capaz de... O sea, ha habido problemas de datos anonimizados que gente ha sido capaz de desanonimizarlos, o sea, de reidentificar. Bien, vale. Problemas, se podría intentar recuperar una medicina humanista. ¿Qué se entiende por humanismo? Para mí, humanismo significa que el ser humano tiene un valor superior al de los animales y las cosas. Y las relaciones entre personas tienen un valor inigualable. Entonces la informatización ha deshumanizado la práctica médica. ¿Por qué? Porque antes tú ibas a los... Yo recuerdo de niño, iba al médico con mi madre y estaba el médico y la enfermera. El médico preguntaba y al final decía a la enfermera, pues apúntale la receta de tal cosa y tal. Ahora vas al médico y ¿cómo está el médico? A ver, sí, dígame. Y está más tiempo mirando al ordenador que mirando al paciente. En algunos hospitales de Estados Unidos han prohibido que el médico tenga un ordenador mientras está con el paciente. El problema, claro, es que en la sanidad española, con la presión asistencial, no puede estar el médico un cuarto de hora con el paciente y 10 minutos redactando el informe. Es una cosa que se está empezando a hacer ahora, es que la inteligencia artificial esté escuchando la conversación entre el médico y el paciente para luego poder hacer un resumen al final. Vale, decía el doctor Gregorio Marañón, la mejor herramienta del médico es la silla, es decir, sentarse a escuchar al paciente, ¿no? Y el bien más escaso del médico es el tiempo, entonces la inteligencia artificial podría ayudar al médico en estas tareas, ¿no? Vale, conclusiones. Primero, la inteligencia artificial es ya una realidad en nuestras vidas. Esto hace 10 años yo lo contaba y tenía que explicar que la inteligencia artificial, que empezaba a estar ya en los periódicos, no solamente en la sección de ciencias, sino también en la sección de economía. Hoy no necesito convencer a nadie de que la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas, ¿no? Lo tenemos en los ordenadores y en los teléfonos móviles, dentro de poco tendremos coches autónomos y más adelante tendremos los robots domésticos. Y la velocidad de los avances es cada vez mayor. O sea, ya me quedo alucinado de cómo las distintas versiones del ChatGPT, cada una va corrigiendo los errores del anterior. Cosas, bueno, os podría contar cosas de investigadores, problemas que un investigador pues le ha llevado tiempo descubrirlo, se lo preguntas a ChatGPT y muchas veces falla, pero es que a lo que falla hoy, dentro de 6 meses ya no falla. Es decir, es una cosa alucinante, ¿no? Hay riesgos que debemos prevenir, pero el beneficio esperable de la inteligencia artificial es mucho mayor. Puede llevar a desigualdades económicas, que la gente se haga más, los pobres sean cada vez más pobres, o a un mundo cada vez más igualitario. Es decir, países de África donde no tienen asistencia, donde hay escasez de médicos. Nosotros, por ejemplo, hemos colaborado con Sierra Leona tratando de detectar enfermedades de corazón. En Sierra Leona, un país de 8 millones de habitantes, ¿cuántos cardiólogos creéis que tiene? Uno. Liberia, a su lado, también con 8 millones de habitantes, ¿cuántos cardiólogos tiene? 0. Están formando algunos, no sé si ahora ya estarán formados. Entonces, claro, en esos países, nosotros trabajamos sobre todo con ecocardiografía, pues puedes tener una sonda portátil que la lleva, se conecta, hemos estado con una cardióloga y en aulas donde no había electricidad, la cardióloga pudo hacer los ecos porque estaba conectada a una sonda de mano, a una tablet, y pudo detectar pues, algunos casos de cardiopatías y todo. El cáncer de mama es otro tema en que estamos trabajando también porque es un problema muy grande a nivel mundial y muchos países no tienen radiólogos para analizar las imágenes, ¿no? Y en educación lo mismo, sitios donde no hay maestros, la inteligencia artificial puede ser un profesor de matemáticas o de idiomas o de lo que sea, ¿no? Puede llevar a una deshumanización o a un humanismo más profundo, pero el resultado dependerá de lo que decidamos nosotros. Como decía alguien, no me asustan los avances de la inteligencia artificial, me preocupa el retroceso de la inteligencia natural. El problema no es tanto el retroceso de la inteligencia, sino el retroceso de los valores humanos de los seres humanos, ¿no? Y como decía, los valores y los fines importan más que los medios para lograrlos. Como decía alguien, lo importante no es tener un coche más rápido y más seguro, sino saber a dónde quieres ir y para qué. Bueno, pues muchas gracias. Hace un mes más o menos salió que en Estados Unidos un adolescente le preguntó a la inteligencia artificial
que qué podía hacer ante sus problemas, le empezó a contar todos los problemas que tenía, ¿no? Como Sí. si fuera un psicólogo la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial le aconsejó que se suicidara, y de hecho la adolescente Sí, se me ha olvidado contarlo. Sí, sí, ha habido casos de un hombre de Bélgica, padre de 2 hijos, se suicidó porque estaba preocupado por el tema del calentamiento global y tal, y dijo, pues mira, si te suicidas dejas de contribuir, Sí, de sí, generar sí. carbono. Y Totalmente. con adolescentes lo mismo, y luego también relaciones de noviazgo, es decir, gente que se enamora de una inteligencia artificial, ¿no? Decía una chica que tenía 2 novios, perdona que te he interrumpido, Sí, 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 ¿no? tranquila, Decía que tenía 2 novios, ¿no? Un novio humano y un novio virtual, y que estaba más contenta con el novio virtual, naturalmente, porque no la criticaba, la comprendía, siempre estaba dispuesto a escuchar y tal, que estaba planteándose dejar al novio humano y quedarse solamente con el virtual. Pero eso está pasando, así que sobre todo en chicas que están contando sus problemas a la inteligencia artificial, que generalmente da consejos bastante sensatos. Pero claro, el problema es que controla, o sea, hay un montón de problemas éticos. Sí. Entonces, mi pregunta es la